Hermanos, pues como no tenemos el libro, ¿verdad? Nuestra guía de estudio, el hermano Noé nos pasó unas hojas, ¿verdad? Que de ahí sacamos un poquito, extraímos algo, pero se trata básicamente, vamos a estar estudiando el libro de Mateo y no vamos a comenzar con la genealogía que viene en Mateo, sino vamos a comenzar con las bienaventuranzas, cómo somos bendecidos nosotros en Cristo Jesús. Usted sabe que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Somos bendecidos. Las bienaventuranzas, hermanos, fíjese que vienen, el contexto de todo esto es que había 400 años que no se había hablado palabra, no había habido profecía, Dios no estaba hablando al pueblo. Entonces, después de 400 años viene Mateo, ¿verdad? Nos escribe, viene el Señor Jesucristo, nace, ¿verdad? Crece. Después Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí, ¿verdad? Ahí se prepara nuestro Señor Jesucristo, llega cuando Él termina de esos 40 días, después de que ha sido tentado, viene el Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas no es lo principal que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, sino que Él dijo primeramente, vino a predicar el Evangelio. Arrepentíos, igual que Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio, el reino de los cielos se había acercado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos, reconocer nuestra condición de pecadores, nos arrepentimos y posteriormente a eso viene la enseñanza. Lo primero que tenemos que aprender es el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirse delante de Dios, y ahora vienen las enseñanzas de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida, ¿verdad? Aquí en la tierra. Las bienaventuranzas, hermanos, no son es como una ética, es como algo que usted puede disfrutar. Bienaventuranzas quiere decir bendecidos y quiere decir felices. O sea, esa felicidad, hermanos, que no depende de las circunstancias, ese gozo, ese deleite que podemos tener en Cristo Jesús, no depende de lo que yo soy o de mi esfuerzo, sino es producido por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces vemos que Mateo, ¿verdad? Es el primer evangelista que nos va a enseñar, y usted sabe quién era Mateo, ¿verdad? Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, es el que nos va a traer estas enseñanzas de las bienaventuranzas, hermanos. El enfoque de esta lección, hermanos, es considerar y poner en práctica las enseñanzas de Jesús acerca de cómo debemos de vivir. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? ¿Cómo debemos nosotros reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas? Dios bendice a quienes lo escuchan, le creen y lo obedecen. O sea, estas bendiciones, hermanos, son para disfrutarlas aquí y ahora. Esta felicidad que produce el ser bienaventurados es para que usted lo disfrute ahorita. O sea, usted sabe que usted puede tener paz en medio de la tormenta. Usted sabe que nosotros podemos, aunque lloremos, aunque nos arrepientamos y todo, y que nos duela pecar contra Dios, usted tiene gozo, porque es el gozo que solamente Dios produce en nosotros. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que cuando Jesús dice, vamos a ver en Mateo, hermanos, vamos a irnos al libro de Mateo en el capítulo 5. Y comenzamos, ¿verdad? Anteriormente nos dice que multitudes le seguían, ¿verdad? En el capítulo 4 nos dice, y le siguió mucha gente de Galilea, en el capítulo 4, versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, él vio toda esa multitud con esa necesidad, esa hambre que tenían ellos, ¿verdad? Esa hambre física, esa hambre espiritual que tenían ellos, y todos ellos le seguían. Y entonces comenzamos el 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él miró esa multitud y ¿qué dice en el Evangelio de Lucas? Que tuvo compasión de ellos. Ese es el carácter de Jesucristo, que tenía compasión y vio la multitud y se subió al monte.
Hermanos, el monte nos dice que nosotros fuimos, gracias a Dios, que nos permitió ir al monte de las bienaventuranzas, que no sabemos si en realidad sea ese monte, ¿verdad? Pero ahí lo tienen, ahí tienen todas las bienaventuranzas en unos cuadros así grandes, tienen todas las bienaventuranzas. Muy bonito que se siente ir a ese lugar, pero no sabemos si haya sido ese monte, pero sí nos recuerda que en el monte Sinaí, ahí fue dada la ley. Y entonces el Señor Jesucristo, así como comenzó, ¿verdad?, la ley que Moisés le trajo y les leyó al pueblo de Israel, así el Señor Jesucristo ahora nos va a traer esta enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza, dice, y vinieron a él sus discípulos y sentándose. Ese sentarse, hermanos, era una señal de autoridad. El que iba a enseñar se subía a lo alto y hablaba como con voz de trueno, con voz de autoridad, y se sentaba la persona. Quería decir que la persona que se sentaba estaba hablando con autoridad y que lo que iba a enseñar iba a causar un efecto. Entonces esa persona se sienta, era lo primero que tenía que hacer, se sentaba y ya toda la gente estaba esperando qué es lo que le iba a enseñar el maestro. Entonces todos estaban a los pies del monte esperando qué enseñanza traía el Señor Jesucristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces él dice, miren hermanos, el Señor Jesucristo no tenía ni que abrir la boca para enseñar. Con su ejemplo, él podía habernos enseñado y él les enseñó muchas cosas con boca cerrada. Pero dice que abriendo su boca les enseñaba. Esta palabra les enseñaba, hermanos, no quiere decir que les enseñó y ya, sino les enseñaba, es un verbo imperfecto, que no es de que nada más les enseñó ese día, sino que frecuentemente enseñaba este mensaje, el mensaje del evangelio, el mensaje de cómo debemos vivir los cristianos. Una vez que hayamos reconocido que somos pecadores delante de Él, una vez que le hayamos aceptado como nuestro Salvador, ahora viene la enseñanza. No vamos a decirle a una persona que no ha conocido a Jesucristo, tú tienes que ser así como lo que dice el monte de lo que dice las bienaventuranzas, sino más bien primeramente el mensaje de arrepentimiento y posteriormente la persona es discipulada y se le enseñan todas estas cosas. El mensaje del sermón del monte, hermanos, es la manera en cómo Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos. Las bienaventuranzas, hermanos, son actitudes en las cuales un creyente debe de estar. Y que es así como era imposible, ¿verdad?, cumplir toda la ley. No crea que es tan fácil, ¿verdad?, tener este carácter de las bienaventuranzas. Pero sin embargo, esto no lo producimos nosotros, ni va a salir de nuestro propio esfuerzo, sino una vez que nosotros somos humildes delante de Dios, es lo que va a producir. Primeramente tenemos que poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición de pecadores y entonces estar en comunión con Él, en intimidad con Él, y el Espíritu Santo es el que va produciendo en nosotros el ser humildes, el ser mansos, el ser pacificadores, el ser misericordiosos. ¿Quién lo produce esto nosotros? ¿Nosotros mismos? No. Nosotros a veces queremos ser mediadores y ser pacificadores y, hermanos, hacemos una revolución. Solamente cuando verdaderamente tenemos esa intimidad con el Señor es el que va a producir en nosotros el que seamos nosotros humildes, el que seamos nosotros mansos. Entonces estas bienaventuranzas vienen del verbo makarios en griego, que quiere decir felices, bienaventurados. Así es de que si usted conoce a alguien que se llame Macario, es bendecido y es un buen hombre feliz, ¿verdad? Ese Macario, ¿verdad? Entonces la pobreza, vamos a comenzar, hermanos. Somos bienaventurados solamente por la gracia de Dios, hermanos. Y somos bienaventurados y somos felices para bendecir a los que estén a nuestro alrededor.
O sea, todo esto que nos va a enseñar, si usted tiene este carácter, tenemos este carácter que Jesucristo nos está enseñando, vamos a bendecir al que esté en derredor nuestro, a la comunidad de la fe que somos todos nosotros, vamos a bendecir a nuestra familia en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, si nosotros cumplimos con estas bienaventuranzas. Y comenzamos, hermanos. Vamos a comenzar. Bienaventurados los pobres de espíritu, hermanos. Los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. La fundación. Si usted no tiene pobreza de espíritu, no podemos cumplir con ninguno de los otros. ¿Y qué es pobreza de espíritu, hermanos? Es una pobreza de extrema, una necesidad urgente, una necesidad de ser perdonados, una necesidad de decir, Señor, como les acababa el miércoles que les dije, es la necesidad de decir, yo no tengo nada que ofrecer, yo no soy nada delante de Dios, porque hermanos, mis obras son como trapos de inmundicia. Señor, ¿qué puedo ofrecerte? El pobre es aquel publicano. Recordemos al publicano que dijo ese publicano, Señor, no, dice que no quería ni levantar sus ojos al cielo por vergüenza, porque se consideraba un pecador. El pobre de espíritu es aquel que no siente, pues yo ya soy perdonado y ya no tengo más que pedir perdón, sino es un constante, está reconociendo que somos pecadores delante de Dios. Es una pobreza de espíritu que no hay altivez en nosotros, no hay arrogancia en nosotros. Tenemos que ver la necesidad de que en verdad tenemos esa pobreza extrema. Quizás usted, reconozcamos cuando teníamos esa necesidad de alimento físico, ¿verdad? Yo sí recuerdo, yo sí fui pobre, no sé si usted, pero teníamos hambre, teníamos necesidad, éramos como ese mendigo Lázaro, ¿verdad? Que estaba en las puertas del hombre rico, pidiendo una limosna a ser saciado. Esa pobreza, hermanos, esa pobreza física, pero nosotros ahora una pobreza espiritual. Es el fundamento que nosotros debemos de tener. Los pobres en espíritu no es una confesión de un hombre insignificante o una persona sin valor, sino es la necesidad, hermanos, de reconocer que no tenemos nada, ningún bien espiritual, que estamos en una bancarrota, en una necesidad extrema de perdón. Esa es la pobreza de espíritu. No es lo que tengo, sino lo que no tengo. No tengo ese, ¿cómo le diré? Porque constantemente nosotros pecamos delante de Dios. No voy a decir, y claro que tenemos la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hermanos, el ser pobre de espíritu es una necesidad constante, seguir teniendo, ¿verdad?, esa comunión con Dios. Pobres de espíritu, hermanos, es un punto de contacto entre mi alma y Dios, es estar en comunión constante con Dios y estarle pidiendo perdón porque cada día nosotros le fallamos a Dios. No sienta que ya es cierto que sentimos la paz de Dios, que somos perdonados, pero tenemos necesidad de Él constantemente. Entonces, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son tan pobres que tienen que mendigar, ser recompensados. Somos tan pobres de espíritu, pero esto tiene que ser interno. Tiene que nos tiene que doler. No es de decir, soy tan humilde, soy tan pobre, ¿verdad? ¿Y qué necesidad tengo? No son palabras, sino que tiene que salir de nuestro interior. Esos pobres de espíritu son esos publicanos, son esas prostitutas, son esos menesterosos, son esas personas que no hay ninguna esperanza y que nosotros los desechamos y los apuntamos con la mano al drogadicto, al ladrón, ¿verdad? Los apuntamos con las manos, pero ellos dicen, no tengo nada que ofrecerte. Pero sin embargo, el Señor en su misericordia, Él a esos pobres son a los que anda buscando.
al pobre de espíritu, al que no tiene nada, pero que anda mendigando y que tiene una gran necesidad de Dios. Tiene una gran necesidad de que su vida sea cambiada y sea transformada. Gracias a Dios porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, ¿verdad? Dios nos llama a ser pobres de espíritu, hermanos. Nos llama, nadie podemos ser débiles hacia otros hasta que nosotros tenemos una perspectiva humilde de nosotros mismos. Nadie podemos mostrar debilidad ante alguien más hasta que nosotros sentimos la necesidad de ser perdonados y podemos entender a aquel que está en la situación igual que nosotros. Entonces, hermanos, nunca tendremos hambre y sed de justicia si tenemos un concepto de nosotros mismos muy alto, de que nosotros ya somos perdonados y yo no tengo necesidad de seguir pidiendo perdón. Es un constante estarle pidiendo perdón a Dios. Humildes, hermanos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, hermanos, es el reino de los cielos. Esos son los que somos llamados, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tenemos pobreza de espíritu, eso es la base, es el fundamento para las demás bienaventuranzas. Si no tenemos pobreza de espíritu, si no tenemos esa humildad, esa necesidad de Dios, no podemos con la que sigue, hermanos. No podemos con la siguiente bienaventuranza. ¿Y cómo puede uno ser bienaventurado y feliz? Si está uno constantemente pidiendo perdón, pues sí. ¿Por qué? Porque Dios nos da la paz al momento de que pide perdón y tiene ese gozo y tiene esa felicidad que solamente Dios produce en nosotros. Entonces Dios nos llama a ser pobres en espíritu, ¿verdad? Si no tenemos nosotros esta pobreza de espíritu, va a ser difícil para nosotros ser misericordiosos con los demás. No podemos tener compasión por los demás y vamos, sin embargo, a estar señalando y apuntando los defectos y los pecados de la otra persona. Tenemos que tener pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Esta es la reacción divina a la pobreza de espíritu. Llorar. Hermanos, yo no sé hasta qué punto el pecado nos duele a nosotros. A veces somos tan altivos que decimos, pues ya me perdonó, los más grandes. Ahorita estos chiquitos, pues no, así se van, ¿verdad? No, hermanos, nos debe de doler fallarle a Él. Nos debe de doler no estar haciendo su voluntad. Nos debe de doler el no estarlo obedeciendo a Él. Entonces, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Debe de dolernos a tal grado, hermanos, un dolor como alguien que perdió a un ser querido, como alguien que perdió al ser amado. Entonces, ese grado debe de dolernos, de llorar, ¿verdad? Porque le hemos fallado a nuestro Dios. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios Altísimo. O sea, ese anhelo, ese constante de estar clamando a nuestro Dios. Esa es nuestra relación con Dios, es nuestra intimidad con Dios. El estar clamando a Él, ¿verdad? Estar postrados delante de Él, reconociendo que nosotros no producimos nada bueno, sino que el que produce en nosotros lo bueno, lo poco bueno que hay en nosotros, es Él. Es Él. Entonces, bienaventurados los que lloran. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces el Señor habita en las alturas. Nosotros no podemos llegar mediante la oración a tener esa comunión en las alturas, pero aquí en la tierra dice que Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Entonces, si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que clamar a Él, gemirle a Él, llorarle a Él y que recibiremos consolación. Entonces, Él es nuestro consolador. Y qué hermoso es de que somos felices, bienaventurados cuando lloramos.
¿Por qué? Porque Él produce en nosotros paz. Y Él está en medio de nosotros. Él no nos deja solos. Él está con nosotros. Porque dice que Él habita con los humildes, con los quebrantados y con los humildes. Entonces eso es lo que debe de producir en nosotros. Los que lloran por sus pecados y sus efectos, este llanto es de tristeza que produce arrepentimiento. Cuando lloramos porque le hemos fallado a Dios, le digo, hermanos, que constantemente le fallamos a Dios. Nosotros todavía no llegamos al varón perfecto, estamos en esa lucha de llegar al varón perfecto, estamos en ese camino, vamos de gloria en gloria, pero mientras estemos en esta carne lucha, hermanos, esta carne lucha contra el espíritu. Entonces, mientras estemos en esta carne, vamos a seguirle fallando a Dios, pero no como un estilo de vida, pero que nos duela el hecho de no estar cumpliendo la voluntad de Dios, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa, se les promete consolación, hermanos. Entonces, mientras estamos en este caminar, estamos padecemos a veces de enfermedades, padecemos de sufrimientos, pero todo esto debe ser por causa de Cristo. No vamos a llorar. Es cierto que tenemos llantos, tenemos problemas, pero no es, este llanto es el hecho de fallarle a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de no considerar todo lo que Él hizo por nosotros y padecemos juntamente con Él, así como Él padeció ese varón de dolores, de quebranto, nosotros padecemos juntamente con Él por amor a Él. Entonces esto es que vamos a recibir consolación, hermanos. Entonces vamos a ver la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, yo sé que hay mucha gente que es tranquilita, ¿verdad? Así de que, pues bueno, pacíficos, tranquilos, pero esto no es cuestión genética. Esto no es de que usted nació así tranquilo, que no es de los que anden discutiendo, sino esto es lo que produce solamente el ser humildes, el ser pobres de espíritu, el llorar por el arrepentimiento. Entonces viene esa mansedumbre que solamente produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, los mansos, el manso, hermanos, tiene una idea de un balance propio entre el enojo y la indiferencia. O sea, ni tan enojado ni tan indiferente. Es un balance, ese es un manso. Ese es un manso, hermanos. Dice también en el lenguaje griego, dice que manso significa fuerza bajo control. O sea, usted se puede enojar, pero es fuerza bajo control. Y ese dominio propio, ¿quién es el que lo produce? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que, el manso puede estar enojado, pero controla la ira. A veces dice la Biblia, ¿verdad? Enojaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, todo esto es en obediencia a la voluntad de Dios. El Señor no nos quiere enojados, iracundos, ¿verdad? Sino que nos quiere mansos. O sea, tengo dominio. Aunque me enoje y aunque esté todas mis tripas así revolviéndose, dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que tener, ese es el manso, hermanos, el manso es el que sufre del mal, pero sin deseo de vengarse. El manso no tiene deseo de vengarse, eso lo produce solamente Dios, porque hay veces me la hizo, me la paga, ¿verdad? Esa no es mansedumbre, ¿verdad? El deseo de venganza no proviene de Dios. Entonces, hermanos, mire, bienaventurados los pobres de espíritu y los que lloran. Eso se relaciona con el prójimo, en el ser interior del hombre. Pero el ser manso se relaciona con los demás. O sea, tiene que ser manso y aprender a convivir con los demás, no importando el carácter que tengan las demás personas, sino yo tengo que tener ese dominio propio, ese autocontrol, hermanos. En Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, no piense más alto de sí que lo que debe de pensar,
sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Entonces el manso, hermanos, no tiene un concepto más alto que los demás. El manso, hermanos, se somete a la voluntad de Dios y a su palabra. El manso ante un hombre es que aún siendo fuerte, se humilla delante de la persona, es apacible, es paciente y es sufrido. Esa es la mansedumbre que Dios, y es lo que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que produce ¿qué? Mansedumbre, paciencia. Eso es un ser manso, aquel que tiene paciencia y aquel que tiene mansedumbre y que tiene el dominio propio. Pero ¿esto quién lo produce? El Espíritu Santo de Dios. El manso no se siente superior a nadie. El manso no tiene un concepto más elevado de sí mismo que el que debe de tener, sino que cada uno piense de sí como con cordura. Entonces el manso es tranquilo, es apacible, hermanos. En Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El manso, hermanos, tenemos que aprender de la mansedumbre de Jesucristo. El dominio que él tenía, aunque sí se molestó con los cambistas que estaban en el templo, y les tiró todo lo que había ahí, pero él por el celo de Dios que tenía. Pero él era el ser más manso. También nos habla la Biblia de Moisés, ¿verdad? Dice en Números 12:3, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Entonces aprendamos de ellos, ¿verdad? La mansedumbre, y aprendemos del Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros estamos aquí y ahora, ¿de qué manera puedo ser bendecida de decir que tengo la tierra por heredad? Pues bueno, si todo esto es de mi Padre, todo esto me pertenece porque soy heredera de Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que todo esto también se va a cumplir cuando Cristo venga. Todo esto, la recompensa, la felicidad, las bienaventuranzas van a ser cumplidas cuando estemos con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, que en Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos herederos, recibiremos la tierra por heredad. Vamos a estar gobernando juntamente con Cristo. Pero usted ahorita siéntase dueño de la tierra. Esto es de mi Padre. Todo lo que Él hizo, ¿verdad? Le pertenece a mi Padre. Y yo voy a disfrutar de las maravillas que Dios hizo. Somos herederos. Usted sienta esa felicidad. No se sienta limitado, ¿verdad? De que nada más mi casita es lo que tengo. Si yo puedo voltear al cielo y veo que todo esto me pertenece, soy heredera con Cristo, soy heredera de los lagos, de los mares, de los ríos, ¿verdad? Todo lo puedo disfrutar aquí y ahora, porque todo eso lo hizo mi Padre y todo eso me pertenece a mí. Entonces ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad, hermanos. El manso mira hacia el cielo y dice, mi Padre, todo esto es tuyo y por lo tanto todo es mío, porque soy heredero de todo esto. Gloria a Dios, hermanos. Entonces ese es, el manso recibirá la tierra por heredad. Entonces en estas bienaventuranzas dice, el hombre natural no encuentra felicidad. El hombre natural, el que no ha conocido a Cristo, va a decir, ¿cómo voy a ser feliz si lloro? ¿Cómo voy a ser feliz si me están vituperiando? ¿Cómo voy a ser feliz si soy humilde? ¿Cómo voy a ser feliz así? Las cosas espirituales se disciernen solamente espiritualmente por el Espíritu. Y usted y yo, si nosotros podemos comprender y entender que somos felices, que somos bendecidos por Dios, por el hecho de estar en Cristo Jesús, nosotros disfrutamos de estas bendiciones y de esta felicidad, de este gozo, de esta paz, de esta mansedumbre, que solamente el Espíritu Santo de Dios puede producir en nosotros. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El deseo de que tiene pobreza espiritual, el que llora por el pecado, el que es manso, ellos desean una justicia.
Hemos visto un mundo lleno de injusticias, hermanos. Este mundo no nos ofrece un gobierno justo, no nos ofrece una vida en paz, no nos ofrece nada bueno, ofrece este mundo. Y tenemos hambre y sed de justicia. Usted y yo tenemos hambre y por lo tanto debemos nosotros estar clamando. Debemos de estar sintiendo ese anhelo de no estar satisfecho como estamos viviendo, de no adaptarnos a este mundo, sino decir, Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Dios justo, tú vendrás y nos harás justicia? ¿Cuándo vendrás y nos harás justicia, Señor? Hambre y sed de justicia. Muchos tenemos hambre de poder, de riquezas, hambre de cosas materiales. Pero el que tiene hambre y sed de justicia, el que dice, Señor, tú eres el Dios justo, el que vendrás y traerás esa justicia. A veces tenemos hambre y sed de justicia de decir, Señor, ¿por qué, verdad, se está haciendo esto? Señor, haznos justicia, Señor. Porque esta persona, en mi trabajo, por ejemplo, ahorita gracias a Dios ya no trabajo, pero mirábamos gente que era tan injusta, gente chismosa, blasfemadora, gente que se decía cristiana y haciendo aberraciones así que se podían ver y palpar. Y la oración de mi compañera y yo que orábamos ahí todos los días, Señor, tú haznos justicia, Señor, y llévate, Señor, cambia a esta persona o haznos justicia y que no esté estorbando aquí en este ambiente en el que estamos, Señor. Limpia este lugar de toda maldad y de todo lo que no te agrade, Señor, porque declaramos este lugar para que tu gloria sea manifestada aquí. Entonces a veces tenemos esa hambre y sed de justicia porque vemos cómo el hombre, a pesar de que es injusto, es prosperado. Y no debemos de nosotros de codiciar lo que el otro tiene, pero decirle, Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Viviremos en este mundo injusto, Señor. Tenemos que tener esa hambre, una hambre, hermanos, que no es saciada, un hambre que debe ser constante en nosotros, que no es que con un bocadillo usted ya se sació, sino que a pesar de que está satisfecha, ¿verdad?, con el alimento físico, todavía tiene hambre. Así debe ser el hambre de nosotros, hambre y sed de justicia, hermanos. Jesús enseñaba a gente con hambre, quizás no lo entendamos nosotros. Ellos vivían en ese lugar donde había hambre, había una necesidad física y por lo tanto el Señor le está enseñando esto a sus discípulos y a todos aquellos que estaban en el sermón, en el monte, escuchándolo a Él, y sabía que todos ellos tenían hambre. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, un hambre que no se sacia, un hambre que debe de ser constante, que a pesar de que usted es humilde, que a pesar de que usted llora, usted está deseando la justicia de Dios. Entonces, hermanos, un hombre desea tener una naturaleza de justicia. Un hombre quiere ser santificado para ser hecho santo. O sea, nosotros tenemos siempre constantemente que estar buscando la santidad. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Un hombre deseamos que se haga justicia en la tierra. Usted sabe, como le decía ahorita, cómo estamos viviendo este mundo donde no vemos la justicia, sino vemos la injusticia. Tenemos que rogarle a nuestro Señor que Él venga, ¿verdad?, y nos haga justicia, porque ellos serán saciados. Jesús prometió, ¿verdad?, saciar al hambriento. Esta sociedad satisface nuestras necesidades físicas, pero nosotros tenemos hambre y sed de justicia del Dios vivo, no de ser saciados físicamente, sino de lo que el Señor nos va a hacer justicia, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está hablando esta misericordia, hermanos, es ser vaciado de todo orgullo y ser traído a la pobreza de espíritu, el ser traído al llanto, el ser manso y dócil, el tener hambre y sed de justicia, porque ya todo eso se nos dio a nosotros, ya todo eso estamos disfrutando de estas bienaventuranzas. Ahora ya nos dieron esa misericordia, nuestros pecados fueron perdonados, el Señor nos perdonó, el Señor nos está saciando, el Señor nos está consolando.
El Señor nos está haciendo mansos, que aprendamos de Él, pero ahora eso todo se nos ha sido dado. Ahora dice, Él nos otorgó su misericordia. Ahora nosotros tenemos que mirar a los demás con misericordia, ¿verdad? El misericordioso siempre mostrará misericordia a aquellos que son más débiles que nosotros. Tenemos que mostrar misericordia, así como nuestro Padre mostró misericordia para con nosotros, así nosotros tenemos que mostrar misericordia para con los demás. El misericordioso siempre escogerá pensar en el bien de los demás, no en el bien propio. Jesucristo dijo, ¿verdad? Niéguense a sí mismo y síganme, ¿verdad? Entonces el misericordioso no busca su propio bien, busca el bien de los demás. El misericordioso nunca esperará demasiado de las demás personas. El misericordioso debe de hacer misericordia, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si queremos misericordia de Dios y de los demás, entonces debemos de tener misericordia nosotros con los demás. Tener un corazón compasivo hacia los demás, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar misericordia, porque por la misericordia de Dios nosotros hemos sido perdonados. Así es de que nosotros, dice, todo lo que nosotros querramos que el hombre haga con nosotros, así hagámoslo nosotros con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender misericordia. Esas son, y si somos misericordiosos, hermanos, somos felices, somos bendecidos, somos bienaventurados. Entonces, por eso el Señor está enseñando, estas enseñanzas son prácticas para una vida de un cristiano, no son la condición para ser salvados, hermanos, porque Él nos salvó por gracia. Él nos dio ese regalo, ¿verdad? Por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, esto es lo que nos debe de distinguir a nosotros como cristianos. Si nosotros nos llamamos cristianos, pero si no cumplimos con estas expectativas de Dios, no es que vayamos a cumplirlas todas, así como la ley, ¿verdad? No podemos cumplirla toda, pero sí tenemos que esforzarnos por pedirle al Señor que produzca en nosotros el querer como el hacer. O sea, el Señor puede producir en nosotros ¿a través de quién? De su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón, hermanos, quiere decir rectos, honestos, de una manera vivir en claridad ante los demás, transparentes, hermanos, que podamos ser leídos, que podamos ser como cartas leídas. Eso es ser limpios de corazón, reflejar el carácter de Jesucristo en nuestra vida, estar limpios. Y ya, dice, vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis recibido. Entonces nosotros por la palabra va limpiándonos, va haciendo en nosotros esa limpieza. Entonces, hermanos, tiene que ser una pureza moral, una pureza interna. Dice en Salmo 24, 3-5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Limpios de corazón, hermanos. El Señor no mira las apariencias, como le dijo a Samuel, porque yo no miro, ¿verdad? El Señor no mira lo que está, porque no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, limpios de corazón. ¿Y de qué manera somos limpiados de corazón? Rogándole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor la llenura de su Espíritu Santo, y somos limpios por la palabra que leemos y por la palabra que practicamos, que ponemos en práctica. No tan solo oír la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Es de la manera en que nosotros podemos ser limpios y cumplir con esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Somos felices si tenemos un corazón limpio, un corazón honesto, un corazón recto, en quien puedan confiar. Usted en el trabajo, ¿pueden confiar plenamente en usted o lo andan checando a ver qué anda haciendo? ¿O solamente trabaja cuando pasa el jefe? ¿Verdad? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros en donde quiera que estemos nosotros. Y de esta manera, si el Señor produce en nosotros esto, nosotros podemos reflejar esto ante los demás. Y los demás van a mirar
de qué manera Jesucristo está en nuestras vidas. Y si nosotros somos bienaventurados y somos felices con todas estas bienaventuranzas, usted no tiene que andar ni predicando mucho, sino que el carácter de Jesucristo se vea en nosotros, las enseñanzas de Jesucristo practicadas, puestas a la obra, usted impacta multitudes. Pero si dicen, para ser como ella, mejor me quedo como estoy, entonces estamos siendo piedra de tropiezo. Por eso el Señor nos está dando estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos y las pongamos por obra. Los de limpio corazón, hermanos, porque ellos verán a Dios. ¿De qué manera vemos nosotros a Dios? En nuestra intimidad con Él podemos sentirlo. Quizá nuestros ojos físicos no lo puedan experimentar, no lo puedan ver, pero lo podemos experimentar, hermanos, en nuestro ser. Podemos ver a Dios en la naturaleza, podemos ver a Dios en el cielo, podemos ver a Dios en las constelaciones, ¿verdad? En esa noche, ¿verdad? Llena una luna llena, estas estrellas que Dios formó, que Dios hizo. Podemos ver a Dios en los mares, podemos ver a Dios en los bosques, ¿verdad? Podemos sentir su presencia. Ellos verán a Dios, y claro que esto se va a cumplir también en la eternidad cuando estemos ante su presencia, porque entonces ahora sí le veremos como es Él, ¿verdad? Cuando nosotros somos limpios de corazón, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, en nuestra intimidad con Dios es de la manera en que lo podemos ver a Él. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos llama a ser pacificadores, no a ser conflictivos, hermanos, a no a ser chismosos. Dios nos manda a ser pacificadores, no a hacer de una conversación una manera de chisme y de ir a esto crea conflictos. Cuando alguien nos confía algo y nosotros lo llevamos más allá, crea conflictos. Entonces Él nos manda a que promovamos nosotros la paz. Él nos llama a ser pacificadores, hermanos. Una manera de ser pacificadores es llevar la paz del hombre, porque el hombre vive insatisfecho, el hombre vive en un conflicto interno porque no ha conocido a Dios. Pero si nosotros le llevamos a Jesucristo, Él puede experimentar esa paz, llevarlo a esa comunión con Dios, a esa paz con Dios. Solamente creyendo en Jesucristo somos pacificadores, llevando el evangelio de Jesucristo a aquellos que tienen necesidad, a que estén en paz con Dios, a que sean justificados por la fe, para que puedan tener esa paz con Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vemos en 2 de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Podemos llevar esa reconciliación con Dios, al hombre con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El método de Jesús para la resolución de conflictos, vaya a Mateo 18. Mateo 18:15, hermanos, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando una manera de cómo resolver los conflictos. No, a veces nosotros no quisiéramos resolver un conflicto, y me gustó una hoja que el hermano Noé me mandó, que son las ayudas para las ayudas, hermanos,
que trae el maestro, que no nos llegó el maestro, pero aquí las ayudas sí llegaron, nada más las ayudas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo resolución de conflictos, ¿de qué manera podríamos resolver prácticamente estos conflictos? No acumule conflictos sin resolver, no los acumule. Ay, viene uno y luego viene otro y ya tenemos aquí, ay, ya estoy aquí mal con esta persona, con aquella y con esta, ¿verdad? Elija un lugar neutral para hablar. Hable de los conflictos que hay, ¿verdad? Porque hablando se entiende la gente. Mantenga la calma y el respeto. Respete la idea de la otra persona. No porque usted piensa que así se debe de resolver, usted está en lo correcto. Sino siempre debemos de ver qué es lo que la palabra dice, de qué manera se resuelven los conflictos. No utilice palabras provocadoras como siempre, es que siempre dice lo mismo, o nunca me has hablado así, ¿verdad? No use ni siempre ni nunca. Ni siempre ni nunca. No muestre desprecio. Ay, usted que echa chispas porque quiere resolver el conflicto y va todo enojado, ¿verdad? No muestre desprecio. Identifique el tema y manténgase en él. No se salgan del tema. No, es que hace 20 años tú me dijiste, ¿verdad? O sea, traemos a cuenta lo de pasado, sino cuál es el conflicto que estamos teniendo ahorita. Llegue a la raíz del problema. Bueno, hace 20 años, ¿verdad? Hable de cómo se siente sin culpar a la otra persona. Es que yo me siento así, ¿verdad? No es por tu culpa, es los sentimientos que yo tengo. Es como yo me siento. Quizás me entiendas, quizás no me entiendas, ¿verdad? Pero usted exponga lo que usted está sintiendo. Dice, escuche activamente mientras la otra persona completa su pensamiento. No se oponga automáticamente a los pensamientos de la otra persona. ¿Cómo voy a querer que la otra persona piense como yo? Pero sí podemos pensar como Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos traería la resolución, ¿verdad? Del conflicto. Sí, ¿qué dice Cristo acerca de esto, verdad? Intente ver el problema desde la perspectiva de la otra persona. Busque una solución. ¿De qué manera lo podemos resolver? Vamos a conciliar esto. Esté dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces? Dijo Pedro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar, Señor? Hasta 7. Los judíos se perdonaban 4 veces y era todo. ¿Hasta 7 veces? No. Pedro se creía muy, muy espiritual porque 7 veces iba a perdonar. No, hasta 70 veces 7. Perdone y olvide, hermanos. Dice, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Decida que la relación es más importante que los desacuerdos que tiene con la otra persona. Las relaciones son importantes. Comunique las expectativas para la próxima vez que se produzca un desacuerdo. Cuando tengamos un desacuerdo, vamos a juntarnos nuevamente y a traer a cabo el conflicto que estamos teniendo. Esto me gustó, ¿verdad? Y yo porque no tengo la facilidad del hermano Noé que los pasa y que le saca copias y todo eso, hermanos, pero dije, bueno, de perdido se los leo, ¿verdad? Entonces el Señor nos enseña de qué manera podemos resolver los conflictos. Si son conflictos aquí en la iglesia, lo vamos a hablar usted y yo. Y si usted no está de acuerdo, traemos una persona para que esté en medio y qué dice esta persona. Si no se resuelve aquí, vamos a llevarlo al consejo, ¿verdad? Y así, hermanos, es la resolución que el Señor Jesucristo nos dejó de cómo resolver los conflictos, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, aquellos que son pacificadores. No porque usted, como le digo, si yo trato por mis propias fuerzas de llevar la paz en un conflicto, hermanos, a lo mejor enredo más el conflicto, ¿verdad? De lo que ya está. Entonces tenemos que, esto lo puede producir, el ser pacificadores es producido por el Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces podemos ser pacificadores. A veces dice, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír y tardo para hablar. O sea, a veces es mejor escuchar a la otra persona que se siente ofendida, la escuchamos, le pedimos perdón y mira, hermanos, se acabó. Bueno, si la otra persona acepta, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren estar en la discusión y en la discusión, ¿verdad? Entonces, hermanos, la recompensa de los pacificadores, somos llamados hijos de Dios.
Usted y yo somos llamados hijos de Dios porque creímos en Jesucristo, pero aparte tenemos que ser pacificadores, que no seamos conflictivos, hermanos. Hay que dejar todo eso a un lado. Mateo 5:10. Vamos a ver, hermanos, cómo recibe el mundo a este tipo de gente, a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que son mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los pacificadores. ¿Cómo lo recibe el mundo, hermanos? Como ignorantes, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces somos bienaventurados, somos felices cuando alguien nos persigue, cuando alguien habla mal de nosotros por causa de Jesucristo. Porque hay veces que van a hablar mal de nosotros, pero por el carácter nuestro, o por el mal carácter, ¿verdad? Pero cuando nos hablan y nos vituperan por la causa de Jesucristo, somos felices, somos bienaventurados, somos bendecidos y tenemos que gozarnos, hermanos. Mire, los primeros discípulos, ¿verdad? Ellos se gozaban, dice que unos hasta abrazaban la hoguera, iban a ser muertos cuando estaba esa Inquisición y que eran quemados por seguir a Jesucristo. Dice que abrazaban la hoguera y decía, qué bueno, dice, porque voy a estar en la presencia, en la eternidad con Jesucristo. Soy bendecido. ¿Por qué? Por la causa de Jesucristo. No me van a meter en la hoguera por lo que yo he hecho malo, sino por la causa de Jesucristo. Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, y morían con gozo. O sea que no eran las circunstancias las que daban gozo, no eran las circunstancias las que les daban paz, sino era por Jesucristo, por el Espíritu Santo que habitaba en ellos, y ellos se sentían gozosos. Gozaos, dice, porque vuestro galardón es grande, ¿verdad? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Si morimos, morimos por Cristo. Y si morimos por Cristo, vamos a estar en la eternidad con Él. Y si estamos en la eternidad, así sufrieron los profetas, así sufrieron los mártires, los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran blasfemados por causa de la justicia. Miren, hermanos, ellos eran blasfemados a tal manera que les consideraban como caníbales, porque decían que iban a comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces estaban promoviendo el canibalismo. Así eran acusados, así los primeros cristianos eran acusados de inmoralidad porque tenían sus reuniones privadas, porque si eran perseguidos, ellos buscaban lugares ocultos donde reunirse. Inmorales los consideraban, y por eso iban a ser muertos, iban a ser juzgados. Eran acusados de fanatismo revolucionario porque decían que Jesús vendría posteriormente en un juicio apocalíptico. Entonces estos traen revolución porque si vamos a morir todo, como dice el Apocalipsis, todos aquellos que no hayan seguido a Jesucristo. Así eran acusados los primeros cristianos. Eran acusados de separaciones de familia, porque muchos que creían en Jesucristo, y aún en la actualidad que creemos en Jesucristo, hay disensión en la familia. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo canal, porque nosotros hemos creído en el Dios verdadero, porque hemos declarado a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces así eran acusados los primeros cristianos y morían con gozo. ¿Por qué? Porque eran bendecidos y sabían que su galardón no era aquí, era aquí en la tierra. Eran felices aquí en la tierra. Le digo que morían gozosos, abrazando hasta la hoguera. Muchos de ellos, yo leí así varios de ellos que leían, no me acuerdo de las palabras, pero morían gozosos por amor a Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que estas bendiciones son para ahora y son para la eternidad. Usted puede disfrutarlas ahora si aprendemos y ponemos en práctica, y el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Podemos ser felices no importando las circunstancias que estemos viviendo.
sino somos bienaventurados.